Padre, estamos agradecidos contigo porque nos permites esta oportunidad de seguir estudiando tu palabra, este devocional. Rogamos tu misericordia, rogamos tu bendición para que podamos, Señor, poner estas cosas en el corazón, retenerlas, que no las dejemos en el olvido, que moldeen nuestras vidas, que moldeen, Señor, la mentalidad de los niños y de los hermanos. Y así, Señor, podamos apreciar tu obra, adorarte, y podamos también, Señor, aprender a vivir esta vida. Danos tu gracia, Señor, esta mañana para lograr esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el devocional de hoy tiene por título Dios confirma su pacto con Jacob. Y Jacob sus compromisos. Dios confirma su pacto con Jacob y Jacob sus compromisos. Es decir, que lo que vamos a ver hoy es un devocional de confirmación, si me lo permiten decir de esa manera. Vamos a utilizar para esto Génesis 35, 9 al 15. Dice así: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Como ustedes lo notan, lo que acabamos de leer es una repetición de varias cosas. Ahora bien, eso es lo que se llama ratificar algo. Ratificar o confirmar lo que uno ha dicho previamente. Entonces, lo que encontramos en este pasaje, cosas que encontramos aquí, son cosas que Dios ya dijo, o por ejemplo, en el caso de Jacob, son cosas que él también ya dijo. Entonces encontramos una repetición de cosas que para algunos puede ser algo pesado. Hay personas que cuando leen las escrituras y se repite, sienten como cierta carga, como que no les gusta esa manera como la escritura repite y repite cosas. A algunos les parece difícil entender por qué se repite tanto. Pero si lo pensamos bien, realmente es una bendición que Dios ratifique o confirme lo que nos ha dicho. Que por un lado, por ejemplo, sabemos que no escuchamos mal a Dios y entonces nos afirmamos en sus palabras. Y por otro lado, encontramos consuelo y ánimo en saber a ciencia cierta lo que ya nos dijo. Por ejemplo, en el caso de Jacob, volver a oír que Dios sí le va a dar esas bendiciones, bueno, le trae consuelo y le trae ánimo. Y así entonces podemos pensar nosotros
de las cosas que se repiten. Dios, como un excelente maestro, sabe que para que nosotros aprendamos cosas y que éstas queden bien grabadas en nuestra mente, necesitamos realmente que se nos estén repitiendo las cosas. Entonces, por eso lo hace. Y eso, como vuelvo y les repito, trae consuelo, trae ánimo y trae fortaleza. Entonces, vamos a mirar eh, qué confirma Dios y qué confirma Jacob. Lo primero que vemos en los primeros versos que hemos leído es entonces lo que Dios hace. Dice el verso 9, apareció otra vez Dios a Jacob, se le aparece. Esta es la tercera vez que Dios se le aparece a Jacob. Al principio de este capítulo dice que Dios le dijo cosas, pero aquí dice que se le apareció. Es decir, que el Señor se comunicó más veces, más de 3 veces con Jacob, pero se le ha aparecido 3, lo cual es algo maravilloso. De alguna forma visible, entonces Jacob pudo ver aquí algo de Dios, ya que noten que en el verso 13 dice, y se fue Dios de él. Así que Jacob tuvo la oportunidad de verle de alguna manera y también de ver cómo se fue, cómo se alejó, porque fue una aparición real. Aquí no tenemos una visión, ni tenemos simplemente que Dios le haya hablado por algún otro método, sino que se le aparece. Esto es un privilegio muy grande, un privilegio que Dios le da a Jacob, pero no es un mero privilegio de aparecérsele y ya, sino que está relacionado con lo que Dios le iba a decir. O dicho de otra manera, que estos asuntos son muy importantes porque Dios se le apareció. La aparición de Dios le pone peso a lo que le va a decir. Ahora, sabemos que el Señor se le apareció a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob para comunicarles cosas elevadas relacionadas con sus gloriosos planes salvíficos a través de un hijo prometido. Así que, por ser algo tan importante, el Señor también hace algo importante igualmente para ponerle peso a lo que está ocurriendo aquí. Prestémosle atención a lo que le dijo. 1, que aunque su nombre es Jacob, no se le llamará más Jacob, sino Israel. Ya vimos este tema anteriormente, por eso esto es una confirmación. El plan del Señor es cambiarle el nombre de engañador o de suplantador al nombre Israel, que significa el que lucha con Dios. Ya lo habíamos visto, el Señor quiere hacer este cambio, pero aquí vemos la confirmación de esto. Además que llamar su nombre Israel recuerda que Dios está con él para bendecirlo, le anima acerca de su porvenir. El cambio de nombre tenía entonces ciertos propósitos importantes. Por un lado, porque quería mostrarle precisamente que Dios estaba con él. Y por otro lado, quitar esa idea antigua de que Jacob es un suplantador o un engañador. Eso es lo primero que le confirma. Luego, para seguir adelante, le recuerda quién es él. Le dice en el verso 11, yo soy el Dios omnipotente. Eso es algo maravilloso, omnipotente, lo que es lo mismo que decir todopoderoso. Al decirle esto, entonces trae paz, trae descanso, trae ánimo al corazón de Jacob, porque la idea es, si Dios está con Jacob, entonces nadie estará contra Jacob, porque Dios, el Dios de Jacob, es el Dios todopoderoso.
No hay nadie que tenga más poder que este Dios. Entonces está seguro ahí Jacob con Dios. Así que luego, después de decirle que es el omnipotente o el Shaddai, como algunos le llaman en su palabra original, le confirma el pacto, el mismo pacto que había hecho con su abuelo y con su papá. Se lo confirma, se lo ratifica. Le dice, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Eso en cuanto a la descendencia, en cuanto a la multitud de gente. Luego, en cuanto a la tierra, dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Así que notamos que son las mismas bendiciones que Dios le había dado a Abraham y a Isaac. Esas mismas bendiciones son ahora de Jacob. Y por supuesto, podemos decir que aunque las dice con palabras más o palabras menos, son las mismas. De ahí que en este pacto sigue estando firme la bendición de un hijo prometido, de un descendiente particular, que como sabemos, desde Génesis 3:15 sería el Salvador de muchos, el Salvador del mundo. Así que bueno, después de decirle estas cosas, entonces el Señor se aparta de él, de alguna manera visible, aparta su gloria de aquel lugar. Y pasamos entonces a las palabras de Jacob. Ahora vemos entonces que Jacob también confirma su adoración y sus compromisos con Dios. Aquí es un pasaje de confirmación. Por un lado, por ejemplo, en el verso 14, notamos que se nos dice que Jacob erigió una señal en lugar donde Dios había hablado con él. Una vez más, podemos ver que Jacob hace un pilar para adorar a Dios. La primera vez que Dios se le apareció aquí, Jacob puso la piedra que le había servido de almohada por la noche. Y se nos dice que también hizo un pilar para recordar este evento y honrar hacia Dios. Ahora nos dice que volvió a ser un pilar para lo mismo. Miren, pero más de 20 años después, más de 20 años del primer pilar, entonces vuelve a construir otro. Eso es que volvió a construir un altar para darle honra al Señor, para elevar sus acciones de gracias allí al Señor por todo el bien que el Señor le había hecho. Así que lo tenemos haciendo lo mismo en el mismo lugar. Luego nos dice que derramó sobre él libación. Ya lo hemos explicado. La libación es una ofrenda para Dios, para adorar a Dios. La libación es una ofrenda líquida, la cual simboliza la entrega total de uno al Señor. Y aquí el pasaje nos aclara que el líquido que usó para esta ofrenda fue aceite. Entonces derramó aceite sobre ese pilar para honrar así al Dios que se le apareció. Que tenemos aquí a Jacob, tanto con el pilar como con la libación, retomando la adoración al Señor, volviendo a esto que había hecho tiempo atrás. Luego, Jacob ratificó el nombre que le había puesto a este lugar. En el último verso, en el verso 15, nos dice que Jacob sigue llamando este lugar Betel, y recordamos que significa casa de Dios. Ahora, ya le había llamado así antes. Ya sabemos que Betel es casa de Dios y que Jacob le ha llamado varias veces casa de Dios. Pero el problema no está tanto
en ponerle o no el nombre. El problema es que Jacob no había venido aquí durante mucho tiempo. El problema es que Jacob le había llamado a este lugar la casa de Dios y no frecuentaba la casa de Dios. El problema es que Jacob tenía descuidada la casa de Dios. Entonces, ahora renueva su compromiso. Ese que le dijo al Señor por allá en el capítulo 28, donde Jacob le dijo a Dios, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Noten, tiempo atrás Jacob ya se había comprometido con Dios, con su adoración, con tener una casa ahí para Dios, ese lugar, pero no lo había cumplido. Dios había cumplido sus compromisos, pero Jacob no. Así que ahora lo bueno de este pasaje es que podemos ver cómo Jacob vuelve al orden. Podemos ver a Jacob volviendo a sus compromisos, cumpliéndole al Señor, ratificando los votos que ya había hecho antes. Lo bueno aquí es que aunque pecamos, volvamos al orden, volvamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y aquí entonces vemos a un Jacob haciendo eso, arrepintiéndose y haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, Dios confirmando sus pactos, confirmando sus promesas, sus bendiciones, y Jacob confirmando sus compromisos. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesucristo? Hay dos asuntos aquí importantes. Por ejemplo, por un lado, el hecho de que Dios le ratifica a Jacob sus promesas de descendencia. Entonces, vemos que el plan del nacimiento del Hijo prometido sigue adelante. Dios sigue al tanto de todas estas cosas, especialmente del nacimiento del Mesías. Pero, por otro lado, y un asunto de suma importancia, es que esta libación y las libaciones que hacía el pueblo de Dios son un modelo de que Jesucristo hace libación con su propia sangre. La sangre de Cristo es una ofrenda líquida por el pecado, como lo dice Isaías profetizando del Señor. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, en Isaías 53:12. Así que, bueno, un pasaje en el que podemos aprender varios asuntos de nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Qué lecciones sacamos para nosotros? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Prestemos atención, miren, en cuanto a la forma de escribir en la Biblia, aprendemos que cuando Dios repite algo es porque es importante. Entonces, miren, niños y hermanos, no le perdamos el ánimo a los pasajes que repiten y repiten. No le perdamos el ánimo, sino más bien aprendamos que debemos ponerles más cuidado, porque eso significa que ahí hay cosas de mucho valor. Ahí Dios está señalando las cosas que Él quiere que le prestemos más atención. Con la repetición nos las está confirmando. Entonces, de ninguna manera le perdamos ánimo a estas repeticiones. En cuanto al contenido del pasaje que estamos viendo hoy, entonces aprendemos que Dios confirma sus promesas y eso es muy bueno. Así como Dios confirmó sus promesas en la antigüedad, así hoy Él nos la confirma a nosotros.
a la iglesia, nos confirma sus promesas una y otra vez, y por eso es bueno oírlas una y otra vez, porque el que se nos repitan trae beneficios espirituales para nuestras vidas. Por eso, por ejemplo, hablando de la iglesia, hablando de los hermanos, el Señor quiere que constantemente tomemos la cena, la Santa Cena, porque esta repetición es una confirmación de bendiciones espirituales. Aprendemos también, en tercer lugar, que nosotros debemos ratificar nuestros compromisos también. Aprendemos esto de Dios, que está confirmando, que está ratificando, pero lo aprendemos también de Jacob. Miren, niños y hermanos, a raíz del pecado, nosotros le fallamos al Señor muchas veces. No cumplimos con nuestros deberes, no cumplimos con nuestros votos, no obedecemos lo que Dios nos pide, nos olvidamos de nuestros compromisos con Él. Todo eso es algo terrible, es un pecado gravísimo y además puede traer consecuencias feas para nosotros, para nuestras familias. Es algo realmente lamentable, algo trágico. Así que es bueno, es muy bueno que nosotros también estemos ratificando o confirmando nuestros compromisos para con Dios. Es bueno que volvamos al orden. Sí, pecamos, pero no sigamos pecando. Volvamos al orden y volvamos a cumplir nuestros deberes. Volvamos a una adoración bíblica. Volvamos también a obedecer al Señor en todo lo que nos manda para que le dé honra al Señor. Una cosa es que hayamos pecado, que se nos haya olvidado temporalmente nuestros deberes, y otra cosa que sigamos ahí. No, como Jacob aprendamos a confirmar nuestros compromisos para con Dios. Oremos entonces que estas lecciones el Señor las ponga en nuestro corazón y las atesoremos. Padre, te damos muchísimas gracias por estas lecciones, porque nos enseñas, Señor, a cómo ver las cosas que tú repites. Nos enseñas que tú confirmas tus bendiciones sobre nosotros. Nos enseñas que nosotros también debemos confirmar nuestros compromisos. Señor, rogamos que estas lecciones queden en nuestro corazón, que estas lecciones, Señor, las atesoremos y entonces aprendamos de ellas y aprendamos a vivir para ti, para tu gloria, sacando provecho a lo que tú nos confirmas y nosotros comprometiéndonos más. Bendice, Señor, así a los hermanos, bendice a los niños para que puedan ver que esta es la manera como deberían relacionarse con el Señor. Sálvalos, Señor, y permite que puedan tener una buena relación contigo, una sana relación. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, acerca de la tarea, entonces, siempre la primera pregunta, ¿qué aprendemos hoy? Y una más, ¿qué ofrenda hizo Jesús por los pecados? ¿Qué ofrenda hizo Jesús por los pecados? Hermanos y niños, que el Señor les bendiga. Tengan buen día.